Muy bien, llegando al último bloque, a la última etapa de este encuentro, vamos a dar comienzo a la mesa redonda, en la cual, lamentablemente, como habrán podido comprobar, no vamos a contar con la presencia del ex capitán de la selección uruguaya de fútbol, Diego Lugano, quien sí se tomó el detalle de compartir con nosotros el siguiente video. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Diego Lugano y les pido disculpas que hoy no puedo estar por allá, pero bueno, acá en Brasil está un poco corrida la cosa y se me complicó ir para Uruguay. Pero bueno, felicito a la Sociedad de Arquitectos de Uruguay por este encuentro, por estos primeros encuentros, pensando en algo tan emblemático, tan lindo y tan importante para los uruguayos como la reconstrucción de nuestro querido e increíble estadio centenario, bueno, algo que ya ha pasado en todas partes del mundo, en muchos estadios también emblemáticos, Nicaragua, Wembley, Maracaná, entre otros. Entonces creo que hay que comenzar a pensar, cuidando siempre la historia, la esencia y el patrimonio, pero pensar en cómo actualizarnos, hacer de nuestro estadio un estadio moderno, actual, para que siga siendo centro de grandes conquistas y bueno, encuentro de emoción para todos los uruguayos. Un abrazo, gracias por la invitación y si Dios quiere la próxima estamos por allá. Chao, chao. Muy bien, vamos a presentar entonces a nuestra mesa. Ya conocen a los arquitectos Emilio Nicibocha, Ignacio Macena. Se suman el exfutbolista Andrés Scotti, muchas gracias por acompañarnos, y el director de la Secretaría Nacional de Deporte, señor Fernando Cáceres, muchas gracias también. Y para moderar la mesa, nada más y nada menos que el profesor Ricardo Piñeirúa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Y vamos a arrancar. Yo voy a dirigirme a todos, pero en particular con esta pregunta al director nacional de deportes, porque me parece que de esto ha hablado mucho Fernando, y es cómo sirve el fútbol o qué rol cumple el fútbol en el posicionamiento de un país. O sea, cómo influye para que un país se posicione en el mundo. La sensación que todos tenemos es que a Uruguay las últimas participaciones en los campeonatos del mundo le han significado mucho, más que aparte del fútbol, como país. Adelante. Bueno, profe, no tenía pensado arrancar por ahí. Bueno, arranque por donde quiera. Desde el punto de vista de la Secretaría Nacional del Deporte, postular a Uruguay junto con países hermanos para un campeonato del mundo es una oportunidad extraordinaria. En realidad nosotros hemos concebido este proceso como tomando al Mundial como una circunstancia. Lo que queremos es, lo que aspiramos, es a que el país se sueñe hacia el 2030. Esa es como la primera intención. El fútbol forma parte de nuestra identidad, es una de las manifestaciones culturales más importantes de esta etapa de desarrollo de la humanidad. Para nuestro país, desde el punto de vista social y cultural, es muy trascendente y es un lugar desde el que el pensar el país que nos brinda una oportunidad histórica, celebrar los 100 años del primer mundial. Entonces yo diría que lo primero es soñar el país, soñar la ciudad, soñar el Parque Valle. ¿Qué país queremos para que en ese marco y en ese país se desarrolle un campeonato del mundo? Ese es el primer punto. En segundo lugar, los grandes eventos deportivos, los mundiales entre ellos, son enormes oportunidades de desarrollo. Hay una larga lista de eventos cuya inversión no fue rentable definitivamente desde el punto de vista económico. Pero todos conocemos que los Juegos Olímpicos de Barcelona marcaron un antes y un después.
A 25 años de aquellos Juegos se hizo un relevamiento de opinión en Barcelona acerca de cuál había sido el legado principal. Y habiendo significado esos Juegos Olímpicos la apertura al mundo de Cataluña y de Barcelona, habiendo significado la transformación por todos conocida de la ciudad y haberse constituido uno de los puertos turísticos más importantes, sin embargo la gente casi no reparó en eso. La gente reconoció en los Juegos Olímpicos la reafirmación de la identidad, del orgullo, de la capacidad de realización y de la apertura al mundo. Todos intangibles, difíciles de medir a la hora de calcular los efectos de la inversión de un gran evento deportivo. Y nosotros pensamos que es ese intangible la principal apuesta que tenemos que hacer. Por supuesto que la celebración de los 100 años es independiente de que tengamos o no tengamos la sede de un mundial. Cuando se celebren los 100 años vamos a tener seguramente algún tipo de ritual, de ceremonial, de competición, de fiesta. Y tenemos el privilegio de ser el único país que tiene el único monumento del fútbol mundial, que es el Estadio Centenario, y nada mejor que soñar un nuevo estadio con el pretexto de celebrar los 100 años, porque además se cumplan o no 100 años, haya o no mundial, el estadio no resiste la realidad que está viviendo y hay que replanteárselo. Me extendí mucho en esto, pero quería mencionar lo que, como conclusión de esto, si el país no asume la celebración de un campeonato del mundo en este marco como gran posibilidad para el país, si no lo asume como un proyecto verdaderamente nacional por encima de las diferencias, si no se apropia de la idea y lo vive con mucha emoción y mucho compromiso, no tiene sentido esa sede. Para nosotros no tiene sentido. Y pensamos que el deporte tiene entre sus muchos componentes dos que son muy importantes. Uno es de las expresiones culturales de los seres humanos que permite precisamente construir proyectos de unidad sobre la diversidad, donde se trascienden las diferencias para construir un proyecto común. Y por otro lado, el deporte más genuino, es constructor de convivencia. En un mundo difícil, en un país que atraviesa dificultades importantes, la convivencia es esencial. Y el deporte enseña, entre muchas otras cosas, que el otro es tanto o más importante que uno. Y que sin adversario y sin rival no hay deporte porque no hay competencia y que por lo tanto debemos cuidarnos, protegernos, querernos. Esto, no sé si fui por donde tú querías, profe, pero para mí esto es lo principal desde la Secretaría. Está muy bien, no, por supuesto que como muy buen político fuiste por el lugar que tú querías. Y está muy bien, ¿no? Perdón, Henry Kissinger, cuando salía en Casa Blanca a entrevistarse con los periodistas semanalmente, abría la puerta y les decía: ¿qué preguntas tienen para mis respuestas? Bueno, básicamente eso. No, pero está muy bien, pero además porque me parece que tú centraste el tema en algo que yo creo que es trascendente, que incluso lo escuchamos en las participaciones de ellos, ¿no? Bueno, sí, si no soñamos con el Mundial no puede ser. O sea, si no nos planteamos esto como un gran desafío y como una gran oportunidad, no lo hacemos. Digo, independientemente de que podemos no hacerlo porque la FIFA diga que no, pero para que la FIFA pueda decir que sí, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos que tenemos, como tú decís, que tomarlo como una gran oportunidad. ¿Me permitís en esa dirección de lo que estás planteando? El Mundial de 1930 fue posible porque hubo una generación, había un contexto histórico, una realidad nacional, pero fue posible porque hubo una generación de dirigentes políticos, de dirigentes deportivos y de empresarios que arriesgaron y apostaron con un sentido positivo, optimista, y pensando que efectivamente era posible. Espíritu que en nuestro país se ha perdido bastante.
y que sería interesante, a la vez que celebrar 100 años, recuperar esa actitud de carácter nacional, de mirar el futuro de esta manera. Por eso, en realidad, después de haber escuchado información que puede ser abrumadora para un pequeño país que quiera asumir este desafío enorme, me parecía interesante pararme en este otro lugar que es más político y piensa en este sentido. Bien. Ahora voy a tirar una... Sí, te escucho. Te voy a responder la pregunta señor, que le hiciste a Fernando al principio. Bien, me ahorraste el camino. Sí, Sí. vamos. ¿Cómo sentís que posiciona el fútbol al país? Buenas noches para todos. Y te lo voy a hacer con una anécdota tangible, un poco de a veces lo intangible que es el fútbol y lo que significa para nosotros a nivel mundial. Post-Mundial 2010 tenemos un amistoso en China, en la ciudad de Wuhan, y me acuerdo que llegamos al hotel medio dispar, llegando una delegación que venía de Sudamérica, alguno que venía de Europa, y me acuerdo que en la recepción habían 2 empresarios esperándonos, a los cuales no conocíamos. Y me acuerdo que no sé si fue Matías Faral o alguien de prensa, se nos arrimó a los más grandes. Yo estaba dentro de los más grandes y me dicen, Andrés, los están esperando estos muchachos, quieren hablar con ustedes. Y nos juntamos, me acuerdo, 10, 15, y bueno, dice, no nos conocen, nosotros somos empresarios que hace 10 años trabajamos en China y más o menos le queríamos hacer poner en contexto un poco de nuestra situación y darle las gracias. Y entonces dice, en estos 10 años nosotros más o menos facturamos $1,5 millones por año. Hasta el 2010, con un laburo muy importante en decirles a la gente, a los empresarios que tratamos cómo éramos, cómo nos comportábamos, ligando un poco a lo que es la embajada de la fuerza del fútbol. Entonces siempre explicándole nuestros rasgos, nuestro idioma, cómo nos comportamos y demás. Y les quiero dar las gracias, porque en este año, en 10 años había facturado el $15 millones. Y dice, y en este año facturé $15 millones después del Mundial. Ya no tuve que explicar más nada qué era Uruguay, quiénes eran, cómo éramos y demás. Entonces dice, les doy las gracias por el comportamiento, por la forma, por cómo... Y bueno, lo importante y la embajada que ha sido el fútbol uruguayo para el Uruguay en el mundo, el posicionamiento, y más en estos últimos años, de la fuerza que tiene para posicionar a Uruguay en el mundo. Hoy los emblemas que tenemos, como no sé, un Suárez, un Godín, un Cavani, nos representan y nos posicionan como marca país, ¿no? Bien, ahora me voy a ir para este lado para darle participación a los arquitectos. A ti te voy a dejar para el final porque tengo la pregunta más difícil para plantearte. No sé si la más difícil, me parece a mí. Cáceres dice, soñar, tenemos que encontrar una solución para el estadio. Coincide un poco con lo que tú decías sobre el final de tu intervención. Bueno, ¿en qué va a quedar esto? Él dice que el fútbol nos representa muy bien y nos proyecta, o sea, ser capaces de armar un mundial o una sede de un mundial, para hablarlo de otra manera, nos significaría una cosa muy importante, tengo la sensación. Eso significó también en el pasado para Uruguay hacer el Mundial del 30 y ser el que inauguró ese camino. O sea, ¿se puede trasladar el momento actual a aquello que pasó en el 30? Yo creo que la FIFA no es lo mismo ahora que lo que era en el año 30. La prueba, digamos, está, digamos, bueno, que se hizo un mundial con un estadio y, digamos, y que de hecho, digamos, el mapa propio de la FIFA y los países que compiten y de los presupuestos cambió muchísimo, ¿no? Eso creo que es un hecho. Yo creo que, a ver, a mí me parece que dejar pasar la oportunidad del mundial sin hacer nada va a ser una frustración. Yo creo que el uruguayo lo va a vivir como una frustración. Y me parece que eso es lo que pesa más. Porque yo, digamos, en el otro lado, digamos, a ver, a mí, digamos, todo depende digamos, de las cuentas, al fin y al cabo. O sea, Uruguay tiene que despegar la educación que la tiene por el piso. Tiene que construir más de 100.000 viviendas porque hay gente que vive en situaciones precarias. Tiene los presos hacinados. O sea, eso me haría mucho más orgulloso a mí que un mundial. Lo digo sinceramente.
Por eso yo decía al principio, mostraba una parte, decía, esto es fútbol, no nos olvidemos que esto es fútbol. Entonces, sin ideologizar las cosas, digo, bueno, sí, a mí también me da la impresión de que si pasa el año 30 y se juega la final o el campeonato mundial en Argentina, Paraguay y Chile, y no Uruguay, vamos a ser los últimos del planeta y básicamente nos va a pegar durísimo. O sea, yo creo que hay que jugar, que este partido está planteado, hay que jugar con inteligencia, o sea, ver cuáles son las posibilidades reales, digamos, sobre todo, digamos, de sacar partido de algo sensato, ¿no? Nacho mostraba una cantidad de soluciones de estadios, etcétera, donde el tema ya no era cómo reproducir el superestadio, sino cómo hacer para cumplir, digamos, con determinadas exigencias y poder después hacer otra cosa que, digamos, te permita recuperar las cosas. Yo creo que hay que jugar muy inteligentemente, porque, digamos, ese creo que es el desafío. Y yo creo que, bueno, que dentro de ese desafío está perfecto. Pero con respecto a lo que vos me preguntás, sí, yo creo que las cosas son mucho más difíciles ahora. Yo creo que sí. De hecho, porque lo hacen los presupuestos. O sea, los equipos uruguayos no ganan la Libertadores hace más de 20 años, ¿no? Creo que es obvio que el mundo se mueve mucho más por dinero, que somos pocos, y bueno, sí, claro, y pasan estas cosas, digamos. La correa atrás. O sea, si China se llegara a presentar como sede, va a estar muy complicado. Nada, pero es natural, yo creo que lo sabemos todos. Abraham, con respecto a lo que tú decías, digo, más allá del debate de cuánto puede servirle a Uruguay la organización de un evento de esta magnitud, que de repente puede ser una oportunidad también económica, que pueda ayudar a resolver esos otros problemas que tú planteabas. No lo sabemos, pero... Profe, te voy a ayudar un poquito. Sí. Una opinión también. No, usted puede... Nosotros, como decía, lo escuchaba Nacho atentamente, nosotros no tenemos que pensar en hacer el estadio de nuevo. Nosotros el estadio ya está. Entonces, tenemos que pensar qué hacemos con lo que ya está. Digo, no es que la situación está, se haga o no se haga. O sea que algo tenemos que hacer. Tenemos que partir desde esa base. Como decir, los 100 años se van a cumplir y algo vamos a tener que celebrar. Digo, yo creo que hay que partir desde esa base. Y hoy el estadio está abandonado. Creo que nos tenemos que ocupar mucho más de la gestión, pos lo que se haga, sea el 2030, sea lo que sea. A mí me preocupa más eso, o nos tendríamos que ocupar más de eso, en cómo ayornar lo que tenemos. Y bueno, yo más allá del fútbol, que a mí me apasiona, pero a mí me apasiona mucho más el deporte y la herramienta en sí del deporte para con la sociedad, un poco ligado a lo que es el Parque Valle en sí, que tenés una Villa Olímpica, de la inversión que se tendría que apostar en deporte, no en fútbol, en deporte, porque la inversión va, que como herramienta el deporte soluciona un montón de cosas sociales. Yo tuve la suerte ahora de compartir con FIFA y con Mebol una charla con Valdano, y me decía, nosotros vamos a reciclar el Bernabéu. Entonces me dice, ¿sabes cuánto costó el Wanda? $200 millones. ¿Sabés cuánto vamos a gastar en reciclar el Bernabéu? Y yo estaba en el palco y miraba al piso y digo, me lo llevo para casa y lo pongo en el living, ¿no? Dice, no, lo vamos a hacer de vuelta. Pero el estadio está impecable, tiene estufas, tiene tele, te salen las pantallas. ¿Qué van a hacer? Vamos a gastar $500 millones. Yo le digo, das $500 millones a Uruguay, solucionamos el deporte del país entero, hacemos todo el fútbol de vuelta, hacemos el deporte, hacemos medio país. Manejan otro perfil, digo, otros montos, otros números. Pero creo que nosotros tenemos que buscar una apuesta más que nada al deporte, que la excusa sea el 2030 mundial, pero no depende de nosotros, va a depender del contexto de Uruguay, es el que menos va a incidir, creo, en políticamente en el que se haga, pero sí tenemos que ya preocuparnos de la gestión y la infraestructura, es la gran carencia que tenemos en deporte, creo que Fernando en eso coincide conmigo, recién estuvimos hablando un poco de números, de lo que invierte a nivel Estado en deporte y creo que si invirtiéramos más ahorraríamos mucho más en otro lado. Yo lo miro mucho más desde ese lado. Pero de cualquier manera no podemos llegar a plantearnos la posibilidad de ser una sede del Campeonato del Mundo si no tenemos un proyecto desde ya. O sea, ¿cómo le vamos a ir? Después que nos digan, bueno, ustedes organizan el Mundial, nos preocupamos cómo resolvemos los temas. No, el proyecto lo tenemos delante, ¿no? Justo, es una buena excusa. Dime, sí. No, que es una buena excusa empezar, por eso. Sí, el proyecto tiene... Hola, sí. El proyecto tiene que estar antes. Ahora, al principio del Mundial de Rusia, se definió la sede del 2026.
si se piensa que va a pasar lo mismo con la FIFA, o sea que al principio del Mundial del 2022, noviembre de 2022, se definiría cuál sería el Mundial 2030. Por lo cual las candidaturas tendrían que estar un año antes, porque la FIFA las estudia, visita los países, le da puntuaciones a determinadas categorías, por lo cual tendría que estar en el 2021, por lo cual se tiene que empezar a trabajar en el 2020, no sé, digo, pues sin duda se tiene que trabajar antes. Y ahí un poco lo que decía Fernando, de que sí, que me parece que la tradición en Uruguay es de concurso de arquitectura y que se abra a lo mejor que hay en plaza o internacionalmente para recibir propuestas, a ver qué se puede hacer. Pero un poco lo que se tiene que quedar claro es qué queremos. Y eso tiene que venir de la cabeza del Estado, de alguien que diga, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros después de la Copa? ¿Un estadio de 92.000 personas? No sé. Sí. No, una pequeña cosa. Tú citaste las Olimpiadas de Barcelona, que siempre fueron como un evento que quedó marcado en muchos repertorios, sobre todo, digamos, a nivel de urbano y de Barcelona. O sea, lo que hizo Barcelona, o supuestamente lo que hizo, nunca sabrás los secretos, pero lo que hizo, digamos, con las Olimpiadas fue tener un proyecto de transformación urbana. Eso era lo que tenía. O sea, los tipos tenían una ciudad que tiene una topografía en algunas cosas parecida a Montevideo, o sea, un puerto con un cerro al lado, digamos, y unos barrios metidos como en el medio, y estaba muy taponeado todo el litoral. De hecho, básicamente no tenía playa. Entonces, la gran apuesta era abrir la ciudad al mar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, había una serie de posibilidades que venían de la mano de las Olimpiadas. Entonces, ponemos la Villa Olímpica, que después se transforma en un barrio con apartamentos. El puerto queda como puerto de guardia. Seguimos la avenida Diagonal y no sé qué cosa. O sea, eso es lo que estaba primero. Y en eso creo que como en general los catalanes siempre se dan el dique de que la tienen clara y que tienen todo muy pensadito. Pero básicamente fue como también la apuesta, ¿no? Así, bueno, ¿qué queremos hacer? Digamos, ¿cómo lo hacemos? Y si en el camino esta herramienta es útil o por el contrario, capaz que nos deja un muerto de aquellos que no sería deseable. O sea, bueno, ¿qué es lo que se puede utilizar? Pero me parece que tener el plan y saber dónde uno está parado y qué es lo que puede apostar sería como la mejor discusión que podríamos tener. Cáceres. Bueno, no sé si la primera, pero la gran transformación del deporte viene de la mano de la televisión, para lo bueno y para lo malo. La segunda transformación viene de la mano de Samaranch. Yo creo que Samaranch tenía una concepción del deporte absolutamente adelantada a su época, lo vio, lo visualizó como una enorme oportunidad de desarrollo, de apertura al mundo, y que su principal apuesta fue precisamente abrir Barcelona al mundo, abrir Cataluña al mundo, y veían el deporte una herramienta fantástica, como China ve hoy la herramienta del deporte como una herramienta fantástica. El gobierno chino, bueno, China es una potencia económica, es una potencia política y es una potencia deportiva, y no puede convivir con la realidad de un fútbol donde su selección pierde con las madres de los monjes tibetanos, y no logra explicar cómo fortunas de dinero invertidas en contratar técnicos y jugadores consagrados no se traduce en un resultado deportivo equivalente, ni mucho menos. El presidente Xi Jinping, que entre sus objetivos está claramente el de devolverle el orgullo a su país y el posicionamiento internacional, ha hecho el fútbol un centro, y sabe que el fútbol le va a reportar beneficios altísimos. Y todo, creo yo, que esa idea del deporte como oportunidad de desarrollo y como apertura al mundo nace con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Uruguay tiene que darse el espacio, pero no es el Estado, no es el gobierno el que tiene que impulsarlo. Uno de los secretos de los buenos resultados de Barcelona fue incorporar a la iniciativa privada desde el origen. Eso no existía antes. Ahí hay un antes y un después. La iniciativa privada estuvo desde el diseño mismo de los Juegos hasta la ejecución y la evaluación posterior, y fueron uno de los grandes beneficiados, por supuesto. Y yo quiero celebrar esta iniciativa de la Sociedad de Arquitectos, y debiéramos multiplicar iniciativas de esta naturaleza. El solo hecho de pensar el Parque Valle, ¿no? Tenemos una realidad a esta altura inaceptable. No existe ciudad en el mundo que tenga un polígono de tiro, por más seguro que sea,
dentro del parque central de la ciudad. Y tenemos estructuras absolutamente anacrónicas, infraestructura anacrónica, que ya no sirve para competencia, como el velódromo, por ejemplo, que necesita al menos una revisión profunda. Y ahí hay que debatir. El gobierno puede propiciar los espacios necesarios, puede alentar, impulsar, promover el encuentro, pero la tarea tiene que ser de toda la sociedad. Y por eso digo que si no lo sentimos, si no nos apropiamos de esto, esto no llega al fin, como decía el profesor, pero además no tiene sentido, realmente no lo tiene. Y es la única manera, además, de derrotar a la Comisión de Obstáculos, ¿no? Que en Uruguay opera desde siempre, pero que en los últimos tiempos parece ser una norma. Y en eso está el recuperar ese espíritu de que las cosas se pueden hacer. Y por supuesto que con China coincido. Con China es un adversario casi no, imposible, ¿no? En su territorio no ganamos una. Nosotros cargamos con la historia, con la pasión, con los 100 años, que no es poca cosa, no lo tiene más nadie, eso es nuestro. Y eso es lo que debemos disputar y pelear. Y con China hay que hablar. Con China hay que hablar, porque China no solo quiere organizar un mundial, quiere llegar con dignidad a un mundial. Y ahí América del Sur tiene mucho para aportar. Le podemos cambiar fecha por enseñanza. Y bueno, estamos en eso. Yo me quiero quedar igual, tú decías los obstáculos, ¿no? Entonces, en general, en la conversación que uno tiene, Uruguay no puede organizar un campeonato del mundo, no estamos en condiciones. Y yo siempre le digo, mirá, yo creo que sí, ¿no? Soy muy atrevido, no sé nada, pero... porque estuve en algunos lados. Entonces el otro día hablaba con la gente de la Sociedad de Arquitectos y le decía, yo estuve en Ekaterimburgo, ¿no? Si Ekaterimburgo pudo hacer una sede mundial, Uruguay puede ser una sede mundial. ¿Qué es lo que le falta? El estadio. Tenemos problemas. Después hay una cantidad de cosas que seguramente hay que ir resolviendo, pero nosotros tenemos un país con un desarrollo tecnológico que perfectamente puede resolver, creo yo, ¿no? Entonces, voy al arquitecto, al hombre de la FIFA, que yo siempre, que hoy aprendí algo que siempre nunca entendí que pasaba en los campeonatos del mundo, porque hay tanta cosa, y hoy entendí eso, ¿verdad? 2 líneas eléctricas, una línea de batería, un equipo, claro, vos ves los camiones y carpas, ¿por qué todo esto, no? Bueno, tú lo decías muy bien, ¿no? Y todo el tema de la seguridad. Bueno, desde tu perspectiva, ¿es posible? Y bueno, si no te lo preguntamos a vos, que sos el que sabe, es el que se va a preguntar. Hablando un poco antes, en las charlas previas con la gente de la SAU, un poco llegábamos a esto, o sea, del total de la inversión o del total de lo que se tiene que hacer para hacer sede de una Copa del Mundo, como país, en particular en Brasil, porque los números de Rusia todavía no se dieron a conocer, pero en Brasil, por ejemplo, de las grandes obras que se hicieron para hacer sede del Mundial, aeropuertos, trenes, sistemas de transporte, lo que fuera, los estadios ocupó en torno entre un 10 y un 15% del total que se gastó. Entonces, y Brasil, que también es un país que está casi pronto, ¿no? O sea, que estaba tan en una situación similar a la nuestra, capaz. Entonces, bueno, en verdad, hay un poco lo que decía Fernando, hay que agarrarlo como oportunidad. Bueno, si se quiere llegar a un determinado momento, a un determinado punto en el 2030 y plantearse ese horizonte, esa utopía, bueno, capaz que se puede caminar hacia ahí y usar el Mundial de excusa para llegar y para desarrollar lo que uno quiere o para potenciar el país. Obviamente poder se puede, todo se puede. El tema es cómo pero no. Sí. Uruguay tiene, como apuntabas bien al déficit, Uruguay tiene en el área de servicios, yo no digo que estemos en situación óptima ni mucho menos, pero con alguna inversión de aquí al 2030 llegamos a muy buenas condiciones para las obligaciones que responsablemente podemos asumir, no para embarcarnos en una aventura irresponsable. En materia de hotelería, de servicios de alimentación, de transporte, de conectividad, de seguridad.
estamos en muy buenas condiciones, propias en sí mismas y relativas a la región. Nuestro gran problema es la infraestructura y el equipamiento deportivo. Ahí tenemos un problema que no es solamente el Estadio Centenario. Cada delegación requiere de un complejo deportivo, tú lo conoces, bueno, vos sabés muy bien lo que se requiere para llegar a un mundial en condiciones, y eso requiere sí una inversión que debe ser planificada con tiempo. Esta idea se planteó, como bien se decía en la presentación, en octubre del 2005, y la opinión pública, la Comisión de Obstáculos, ya decía, estamos muy lejos en este país, estamos muy lejos. Hoy estamos demasiado cerca, y los avances han sido escasos, un poco por las características mismas de la situación política de la región. Pero tenemos que apretar el acelerador. Instancias como estas son instancias muy importantes, muy trascendentes, donde poner los temas arriba de la mesa, abordarlos con la seriedad con que lo abordaron quienes hicieron uso de la palabra y tratar de empezar a tomar decisiones, que en nuestro país, básicamente, las principales tienen que ver con la infraestructura y el equipamiento deportivo. Y de alguna manera, como tú decías, tú lo planteabas en tu exposición, tomar decisiones, qué es lo que queremos. O sea, decisiones con respecto a qué es lo que queremos o a qué, Cáceres lo decía, responsablemente, ¿no? No lo que apasiona, bueno, a qué podemos aspirar. Digo, podemos plantear aspirar a un estadio de 92.000 personas, creo que fue la cifra que tú dijiste. Capaz que eso es demasiado, capaz que lo que podemos aspirar es hacer un país que tenga juegos de fase de grupo, de repente de alguna instancia, sin tener por qué ser la final o la apertura, pensando en las exigencias que podemos llegar a tener. Tú querés el partido inaugural, la final. No, ya te iba a decir eso, que no, me preocupa la cena de Diego, de Andrés, Pero, no te preocupes, yo siempre le digo Diego también. Pero no, en el marco de, vamos a poner 14 sedes, aunque ya no se habla de sedes, ahora el esquema cambió y son cantidad de partidos, ¿no? Pero cuando empezamos con las sedes y el reparto, lo hacíamos razonablemente, ahora con 4 países, 6 Argentina, 4 Chile, 2 Paraguay, 2 Uruguay, lo que implicaría 2 estadios de cierto porte. Lo que Uruguay no va a renunciar es a que se dispute la final acá. O sea que el estadio hay que concebirlo para 92.000 personas. ¿No? Y digo esto porque no es solamente una determinación que me ha comunicado el presidente de la República directamente, sino es una cuestión de estabilidad laboral a esta altura. Bueno, pero en realidad si hacemos un esfuerzo para tener un estadio para semifinales, va a ser el mismo que para las finales. Sí, bueno, semifinales son 60.000 en verdad, finales es 80 neta y 92 bruta. Y bueno, y lo que hay que pensar es cómo se llega a eso, si es con un estadio permanente, si es con un estadio provisorio, si es con el Centenario, capaz que el Centenario lo tenés para un partido de grupo y construís uno nuevo, no creo, pero bueno, yo qué sé, no sé, pensar qué se quiere y para qué se va a usar después. Y después, nada, usar la copa de excusa. Y la oportunidad es el 2030. Yo creo creo que el 2034 no le sirve a Uruguay, ¿no? La oportunidad es esa. ¿Es esa o ninguna? Si es en el 30, nadie te va a prestar atención. O sea, jugás con la camiseta de tengo el Monumento Histórico Mundial, fuimos el primer mundial y fuimos los primeros campeones del mundo. Ya después, fuera de esa fecha, sos Uruguay, que te respeto mucho, estás quinto en el ranking, pero ahí sí China tiene mucho más fuerza, ¿no? Me imagino yo. Bueno, ¿alguna cosa más para aportar? Porque además me rompieron todo el guión, no me dejaron seguir por donde yo quería. Me gusta un poco, profe, lo que ligás al después. Yo lo ligo mucho a la gestión, porque hacer cosas, podemos hacer un montón de cosas, se levantan, y es cómo se gestionan esas cosas después de hechas. Creo que es lo más complejo de esto y lo que hay que pensarlo más desde la cabeza empresarial, que ahí siempre pifiamos, nos quedamos en sociales, bueno, no, tenemos que verlo empresarialmente que rinda. Entonces lo que se haga se tiene que ver empresarialmente. Para el Estado, para un privado, lo tenés que seducir, nos tenemos que seducir en eso para que fluya después el deporte. Yo nombro el estadio porque tenemos ese monumento ahí y ya está. Algo tenemos que hacer.
Hoy la gestión del estadio es compleja, conozco un poco la interna, está partida en dos, la maneja la AUF por un lado, la Intendencia por otro. En definitiva, nadie se hace cargo, no se mira con cabeza empresarial, entonces está todo medio a medias. Entonces las cosas a medias no caminan, hay que pensarlas bien y creo que la gestión en eso va a ser determinante de cara al futuro, ¿no? ¿Alguna cosa más? Bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes. Y vamos a soñar, ¿eh? ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Tenemos micrófonos que podemos pasar entre la audiencia. Se nos pusieron tímidos. Bueno, hay una pregunta por acá, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, felicitar a la SAU por esta instancia. Me parece que más allá, aparte de todo lo que dijeron acá los panelistas, está bueno que nosotros como país nos planteemos pensar para adelante. Porque acá tenemos como una cultura de ir tapando, solucionando los problemas que van apareciendo y creo que esto del Mundial es una oportunidad espectacular para pensar un Uruguay para el 2030, que son los 100 años del Mundial, los 200 años de existencia como país. Y es una oportunidad única, como decíamos, porque es la oportunidad que Uruguay puede llegar a ser sede del campeonato. Eso, en realidad, me parece que va más allá de la solución constructiva del estadio, de la solución particular, y es pensar ese Uruguay para el 2030, que en realidad ya tenemos que haberlo arrancado a pensar porque se nos viene encima. Estas cosas llevan bastante tiempo de infraestructura. Me parece que tiene que ser una política de Estado, no de un gobierno, pero sí del Estado tiene que tomar como un rumbo y articular a los demás actores, los empresarios, los inversores. Es una oportunidad espectacular también para trabajar en conjunto con la región, cosa que siempre tenemos problemas con nuestros países hermanos, que muchas cosas, el Mercosur es un ejemplo, no funcionan del todo alineadas. Y bueno, capaz que esta es una oportunidad para tener un proyecto único y empezar a tirar todos para el mismo lado. Después, la solución del estadio, eso yo creo que acá hay capacidad de sobra, digamos, para poder solucionar la infraestructura, los estadios y pensarlo para adelante para que eso después sea viable y rentable, qué sé yo. Me acuerdo de haber estado en una charla en Facultad de Arquitectura del arquitecto Hiroshi Hara, que hizo uno de los estadios para el Mundial. Planteó un estadio espectacular, que la cancha salía a tomar sol, la sacaban en un colchón de aire a que tomara sol para que pudiera existir, porque el clima era inhóspito. Y yo no acuerdo la cifra exacta, pero creo que eran $90 millones había salido el estadio, y con todas las actividades que ellos preveían, porque era polifuncional, tenía un estadio, un restaurante con mirador, no me acuerdo si eran 5 años, amortizaban la inversión. Entonces no es algo tan impensable, porque si estamos en un edificio que costó $120 millones, y no sé, digo, más allá que la empresa lo puede soportar, no es algo que directamente sea recuperar la inversión. Entonces es un poco pensar con esa cabeza. Entonces, más que una pregunta, es un aporte, y me parece que al Uruguay le está faltando ese espíritu que teníamos hace 100 años atrás, capaz que con otra billetera, ¿no? Éramos un país casi primer mundo, mientras Europa estaba abajo, pero creo que el espíritu viene un poco por ahí. No sé, es eso, y bueno, muchas gracias. ¿Más que se anime? ¿Alguna pregunta más? Bueno, se levantan manos. Vamos a correr. Dale. Bueno, la verdad que bien breve lo que voy a decir, que
también felicito a la iniciativa esta porque este tipo de cosas le hacen mucho bien, pero la verdad que no hay mucho que agregar. Yo lo único que agregaría es que nosotros vivimos de sueños y este es un sueño, el mismo sueño que tuvo el país, ese país que cuando se generó tenía solamente 200.000 indígenas dentro de su territorio y por eso es que nunca llegamos a superar los 3 millones y poquitos. De los sueños que nos han infligido los jugadores de fútbol, que acá tenemos a uno, de esos sueños vivimos. Entonces, no sé si estamos hablando acá de proyectos que quizás desplacen otros, que como dijo Nisibosia, si no me equivoco, quizás dejemos de lado el tema de las cárceles o la enseñanza, pero un sueño positivo como este, que ya lo inventaron los griegos, de los cuales nació casi toda la civilización occidental, a través del Imperio Romano, qué importancia le daban a todo y al deporte. Porque ese deporte es el que hace que, así como el arte, que la dignidad humana, los proyectos, la parte económica, la plata, la actividad privada, hace que se enaltezcan esas cosas, los sueños. Y el deporte, como el arte, pertenece a esa rama de la actividad. Eso nada más. Estamos hablando de sueños, no de proyectos. Y la única cosa que quería decir a Ignacio, que no lo conozco, pero hablé con Fernando Sima de ti, que es un ingeniero uruguayo que se graduó en la Facultad de Ingeniería y que está haciendo la dirección de obra de ¿cuántos estadios? Él está con Albeit, que lo está terminando. Con 4 por lo menos. Buentumama, que no estoy trabajando yo, trabajando en parte del proyecto y parte de la supervisión. Raza Babú, el de contenedores, también está él. 4 estadios por lo menos, es un ingeniero uruguayo, que es amigo nuestro, ¿no? En común. Cuando viene a Uruguay, a media cuadra a media cuadra de tu casa, en Qatar. En Qatar. Sí, en Qatar. Perfecto. Quizás ustedes no lo sepan, y quizás es un dato totalmente menor. No es menor, es otro uruguayo más que está haciendo la dirección de obra de no menos de 4 estadios, igual que estos 2 uruguayos. Esos son sueños. Y gente que salió de la universidad de acá, pública. No sé, podría seguir hablando, pero de eso hablamos, de sueños, no de proyectos. Hola, buenas noches. Consulta para Fernando, porque hablamos de 2030 de Uruguay, pero es un mundial en clave de región. Entonces, y recién vos mencionabas 14 sedes, 6 sedes Argentina, 4 Chile. O sea, el peso grande lo va a tener Argentina. Yo pregunto cómo lo ves Argentina, para tener el peso grande del mundial 2030. Soy periodista, tengo que preguntar. ¿Qué va a hacer? Esa no es una pregunta, es una emboscada lo tuyo. A partir del año 2005 trabajamos intensamente, casi desde el inicio con Argentina, y por supuesto la peripecia política argentina y el duro periodo de enfrentamiento que tuvimos ambos países comprometieron avances que hoy hubieran sido muy importantes. Y la situación de Argentina hoy es una situación que nos preocupa, eso no es inevitable no sentir preocupación. Incluso han habido investigaciones de prensa que arrojan comentarios que, bueno, no son una alarma, pero son un llamado de atención. De todas maneras, voy a pararme en el punto positivo, para seguir alineado con la intervención inicial. Creo que el ingreso de Chile es una gran noticia para el proyecto, para el sueño y para el proyecto. Chile es un país que en eso tiene ciertos niveles de cercanía con nosotros, tiene una realidad política estable, instituciones fuertes, una estructura normativa confiable, logra trascender los periodos de gobierno con algunas políticas continuas, tiene una federación de fútbol que, no obstante haber atravesado, como todas, dificultades, sigue siendo una federación fuerte. Y ya en las primeras reuniones que hemos tenido, Chile ha marcado una diferencia. Entonces creo que fue un acierto haber incorporado a Chile, que además, de no ser Chile, tendría que haber sido otro socio, porque con 48 países es insostenible para los 3 que estábamos en ruta, en camino. Yo lo miro con preocupación, pero Argentina es el gran socio en todo esto.
jugó la final con nosotros, soñó esto con nosotros desde el principio y no obstante los altibajos de su participación en todo este recorrido que viene del 2005 ha mostrado un nivel de compromiso muy grande y de pasión absoluta. Todos los equipos del gobierno que sea asumieron esta tarea con mucho compromiso y comprometiéndose emocionalmente. ¿Quieren la final? Sí, saben lo que quieren. No, con Argentina, las semifinales está acordado que vayan a Paraguay y Chile, y está aceptado por Paraguay y Chile. Con Argentina tenemos ese problema, una reunión, una cumbre de los 4 presidentes, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, y entonces el presidente Macri dijo, bueno, y entonces podríamos repartir de la siguiente manera, las semifinales para Paraguay y Chile, la apertura para Uruguay y la final para Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Y el presidente Tabaré Vázquez le dijo, sí, totalmente de acuerdo en todo, pero apertura y cierre al revés, exactamente al revés. Y ahí quedó, no se laudó el tema y hemos trabajado tratando de no quedarnos en esa disputa que hoy por hoy es absurda, pero tenemos, como les dije, la indicación terminante de que Uruguay es el lugar donde se disputará, en caso de tener el orgullo de recibir al Mundial en esta región, la final. Es una pregunta para Nacho. Con Nacho en las charlas previas al evento me contaba una anécdota y hoy la reafirmaba con lo que contaba Emilio de lo que fue la construcción del Estadio Centenario, una Babel, ¿no? Con todas las nacionalidades. La construcción en Qatar es similar y Nacho contaba una anécdota con un indio que le mencionó una pregunta respecto a un barrio. ¿Creíste vos que era un barrio? ¿Sí? Claro, sí. Hablando un poco de escalas y de todo eso, con un italiano y un indio, una india, en verdad, con los que trabajo, bueno, hablando de la similitud del estadio, 80.000 personas, bueno, tienen que entrar en 1 hora, tienen que salir en 8 minutos, tenés que darle de comer, tienen que ir al baño, tienen hospital, un montón de cosas. Y bueno, uno empezaba a comparar, bueno, en Uruguay 80.000, una ciudad de 80.000 personas es una ciudad grande, es una tercera ciudad, una cuarta ciudad del país. Y bueno, el italiano me decía, bueno, en Italia es una ciudad chica. Y la India me decía, bueno, en la India es un barrio. Bueno, sí, obviamente la escala es gigantesca. Cuando decís que el territorio uruguayo es más o menos el doble que el de Qatar, o no me acuerdo bien la diferencia, y la población es la misma, y le decís que tiene más cabeza de ganado que personas, no te entiende, nadie entiende nada. Perdona Nacho. Lo que yo me refería era la anécdota que contabas sobre Pocitos y lo quería relacionar con el valor simbólico, o sea, lo que es para Uruguay hacer un mundial después de 100 años y esa otra. Bueno, y con este italiano, con anécdotas de 50.000 y vos, muchas más, digo, pero con este italiano que trabajamos, que trabajo, en un momento hablábamos bueno, del fútbol y de todo. Claro, él es italiano, pasional, es arquitecto, trabaja con el fútbol, obviamente es fanático, colecciona camisetas, obviamente es fanático. Bueno, y en un juego que se armó ahí en el Supremo Comité, cada uno tiene que ponerle nombre a un equipo de fútbol, y bueno, él le puso el nombre Pocitos. Entonces me comentó, digo, ¿viste cómo le puso? Sí, Pocitos. Digo, ¿pero sabés lo que es? Digo, sí, es un barrio Uruguay. Dice, no, es el estadio de los Pocitos, fue el estadio donde se hizo el primer gol de la Copa del Mundo. O sea, bueno, ya no podemos hablar del Mundial de 3. O sea, que uno lo sepa, capaz pero que un italiano del otro lado del mundo lo sepa y lo quiera. Y, o sea, es obviamente la trascendencia del fútbol más allá del país y más allá de todo. Creo que no había más preguntas por allí. Vamos a dar cierre entonces. Invito al presidente de SAO, Fernando Pereira, que les va a hacer un obsequio a los oradores. Mucha suerte en la vuelta.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y queremos decirles en el cierre que esta esperamos sea la primera de muchas veces que podamos seguir juntándonos a hablar de esto con perspectivas esperanzadoras, como lo planteaban, de aquí al 2030. Gracias por venir.